quería sorprenderlo días después de la boda. Y lo escuché decirle a mi hermana que nuestro matrimonio era una farsa para robarme la herencia de mi abuelo. Me quedé helada. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire dentro del armario era espeso y olía a cedro, a la lana de los abrigos de Mateo y a mi propio perfume, una mezcla extraña que se sentía como el aroma de nuestro matrimonio. Contenía la respiración, con los dedos aferrados al borde de la puerta de madera, dejando solo una rendija minúscula, un pequeño universo a través del cual espiaba nuestra habitación. Tenía 28 años y me sentía como una niña jugando a las escondidas, con el corazón latiéndome en la garganta, una mezcla de nervios y anticipación. El plan era tonto, romántico. Sorprender a Mateo. Apenas habían pasado unos días desde que regresamos de nuestra luna de miel en Holbox, y yo quería mantener viva esa burbuja de magia, recordarle que la vida real no tenía por qué ser aburrida. Él llegaría cansado de la oficina, dejaría su portafolio en la cama de siempre, se aflojaría la corbata con un suspiro, y justo en ese momento, yo saltaría del armario, me colgaría de su cuello y lo llenaría de besos. Imaginaba su sorpresa, su risa resonando en el cuarto, un sonido que se había convertido en mi música favorita. Escuché la llave en la cerradura de la puerta principal. Era él. Sus pasos firmes en el pasillo de madera eran un redoble de tambor que anunciaba su llegada. Me encogí más en la oscuridad, mordiéndome el labio para no reír. La puerta de la habitación se abrió. Ahí estaba él, mi esposo, Mateo. Se veía exactamente como lo había imaginado, cansado, con los hombros ligeramente caídos, el peso del mundo financiero sobre él. Dejó el portafolio, suspiró y se pasó una mano por el cabello. Estaba a punto de empujar la puerta, de lanzar mi grito juguetón, cuando su teléfono sonó. Lo sacó del bolsillo de su saco. Vi cómo su expresión cambiaba. La fatiga se desvaneció, reemplazada por una máscara de seriedad, casi de tensión. Contestó de inmediato. Sí, ya estoy en casa, dijo en voz baja. Me detuve en seco. Ese no era su tono de trabajo, ni el tono que usaba conmigo. Era un tono confidencial, íntimo. ¿Ella está aquí? No, salió a su taller, creo. Tenemos tiempo. Mi sonrisa se congeló. ¿Ella? ¿Se refería a mí? Un escalofrío recorrió mi espalda. Escúchame, continuó Mateo, y su voz, aunque era un susurro, parecía llenar cada rincón de mi escondite. El plan sigue en pie. La boda fue el primer paso, y funcionó a la perfección. Está completamente confiada. Hubo una pausa. Podía oír el murmullo de una voz femenina al otro lado de la línea, pero no distinguía las palabras. No, Valeria, no te preocupes, dijo Mateo, y mi corazón se detuvo. Valeria. Mi hermana. Estaba hablando con mi hermana. Tu hermana no sospecha absolutamente nada. Nuestro matrimonio es una farsa, tal como lo planeaste. Muy pronto, la herencia del abuelo será nuestra. El aire se escapó de mis pulmones. El olor a cedro de repente se volvió sofocante, las paredes del armario parecían encogerse, aplastándome. Valeria. Mateo. Una farsa. La herencia. Las palabras rebotaban en mi cráneo, fragmentos de vidrio que destrozaban la imagen perfecta de mi vida. Me llevé una mano a la boca, ahogando un sollozo que luchaba por salir. Sí, yo también, dijo Mateo, y su voz se suavizó con una ternura que nunca me había dedicado a mí. Pronto estaremos juntos, sin tener que fingir más. Colgó. Se quedó de pie en medio de la habitación por un momento, un depredador que había terminado su llamada. Luego, suspiró de nuevo, pero esta vez no era un suspiro de cansancio. Era de alivio. Como si acabara de quitarse una máscara pesada.
se sentó en la cama, nuestra cama, y yo permanecí inmóvil en la oscuridad, convertida en una estatua de sal, escuchando cómo mi vida, mi amor, mi futuro, se hacían añicos fuera de mi pequeño escondite de madera. Esa noche no dormí. Me quedé a su lado en la cama, sintiendo el calor de su cuerpo como si fuera el de un extraño, el de un enemigo. Cada vez que se movía, mi cuerpo se tensaba. Fingí estar profundamente dormida, controlando mi respiración, contando los segundos hasta que su propio ritmo acompasado me indicó que se había ido, por fin, al mundo de los sueños. Cuando estuve segura, me deslicé fuera de la cama con el sigilo de un ladrón en mi propia casa. La luz de la luna se filtraba por la ventana, dibujando largas sombras que parecían garras en el suelo. No lloré. El shock era una capa de hielo alrededor de mi corazón, impidiendo que cualquier otra emoción fluyera. Mi mente, sin embargo, trabajaba a una velocidad febril. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender la magnitud de la traición. Fui a su estudio. La puerta estaba entreabierta. Encendí la pequeña lámpara de su escritorio, proyectando un círculo de luz dorada en la oscuridad. Me senté en su silla de cuero, que todavía guardaba su aroma. Me sentí como una profanadora. Abrí su laptop. Contraseña. Mi mente se quedó en blanco por un segundo. ¿Qué podría ser? Probé mi cumpleaños. Acceso denegado. Probé la fecha de nuestro aniversario. Acceso denegado. Entonces, una idea amarga y venenosa se deslizó en mi mente. Probé el cumpleaños de Valeria. Acceso concedido. Un nudo se formó en mi garganta, tan doloroso que tuve que tragar saliva para no ahogarme. Era real. Era peor de lo que imaginaba. Empecé a buscar. No sabía exactamente qué, pero sabía que lo reconocería cuando lo viera. Y allí estaba. Una carpeta en su escritorio, con un nombre tan simple y arrogante que me heló la sangre, Proyecto V. Hice doble clic. Dentro había varios documentos, hojas de cálculo, correos electrónicos, un borrador de un documento legal. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Empecé a leer. El plan estaba detallado con una precisión escalofriante. Pero, no era lo que esperaba. No era un plan para robarme toda la herencia de mi abuelo. Era un plan para convencerme de invertir $50,000 en una supuesta startup tecnológica que, según los documentos, estaba destinada al fracaso. La empresa era de un amigo de Valeria. Los correos entre ella y Mateo hablaban de cómo él usaría su influencia como esposo para persuadirme, presentándolo como una oportunidad de inversión segura y lucrativa. Una vez que yo entregara el dinero, la empresa se declararía en bancarrota en un par de meses, y los $50,000 se dividirían entre ellos. Cerré la laptop. Me recliné en la silla, confundida. $50,000. Era mucho dinero, sí. Era un acto despreciable, una traición. Pero, ¿eso era todo? La farsa del matrimonio, las palabras de amor, la conspiración con mi hermana, ¿todo por $50,000? Una parte de mí se sintió increíblemente estúpida. Había imaginado un complot digno de una película, un plan maestro para dejarme en la ruina. Y la realidad era patética. Vulgar. Eran simples ladrones de poca monta. Y entonces, una sensación extraña y terrible se apoderó de mí, alivio. Un alivio enfermo y retorcido. Solo es dinero, me susurró una voz en mi cabeza. Quizás exageré. Quizás solo son codiciosos, no monstruos. Quizás, de alguna manera, esto se puede arreglar. Me aferré a ese pensamiento como un náufrago a una tabla. Era más fácil creer que me había casado con un ladrón que con un hombre que había fingido cada beso, cada caricia, cada promesa. Era más fácil creer que mi hermana era simplemente mezquina, no una sociópata que había orquestado la destrucción de mi felicidad. Apagué la lámpara y volví a la habitación, moviéndome en la oscuridad. No sabía que mi alivio era parte de su plan. No sabía que el Proyecto V era solo el cebo, la primera capa de pintura en un lienzo podrido.
No sabía que ellos habían anticipado mi curiosidad, mi necesidad de buscar pruebas, y me habían dejado una pista falsa, una traición asequible, digerible, diseñada para calmar mis sospechas y hacerme bajar la guardia antes del verdadero golpe. Esa noche, creyendo que había descubierto la sucia verdad, me dormí. Y ellos, en sus respectivos mundos, sonrieron, porque la presa había mordido el anzuelo. Los días que siguieron fueron un teatro del absurdo. Yo interpretaba el papel de la esposa feliz, y Mateo el del esposo devoto. Pero bajo la superficie de sonrisas y conversaciones triviales, había una corriente de veneno. Cada vez que me tocaba, sentía un respingo. Cada «te amo» que salía de sus labios era como una bofetada. Y mientras actuaba, mi mente no dejaba de rebobinar, de buscar el origen de esta podredumbre, y siempre terminaba en el mismo lugar, mi infancia, a la sombra de mi hermana Valeria. Recuerdo un domingo por la tarde, yo tendría unos 10 años. Acababa de ganar un concurso de arte infantil a nivel estatal. Mi cuadro, un paisaje impresionista del jardín del abuelo Ramiro, estaba lleno de colores vibrantes y luz. Corrí a casa, con el diploma en una mano y un pequeño trofeo en la otra, el corazón a punto de estallar de orgullo. Encontré a mis padres y a Valeria en el salón. Valeria, 2 años mayor que yo, estaba sentada al piano, practicando una sonata de Mozart. Acababa de ser aceptada en un prestigioso conservatorio juvenil. «Miren», exclamé, mostrándoles mi premio. Mi padre levantó la vista del periódico. «Ah, muy bien, Itzel». «Qué bonito», dijo, y volvió a su lectura. Mi madre sonrió, una sonrisa cansada. «Felicidades, mi amor. Ponlo en tu cuarto para que no se pierda. Ahora, SHHH, que tu hermana necesita concentrarse. Tiene un recital importante la próxima semana». Valeria ni siquiera se giró. Sus dedos siguieron volando sobre las teclas, impecables, fríos, mecánicos. Mi pequeño trofeo de plástico de repente se sintió pesado y ridículo en mi mano. Esa era la dinámica. Los logros de Valeria eran hitos familiares que requerían celebración y silencio reverencial. Los míos eran bonitos. Adornos para mi cuarto. Solo había una persona que veía el alma detrás de mis dibujos, el abuelo Ramiro. Él era un hombre alto, con manos grandes y callosas de trabajar la tierra y la madera, pero con la mirada más gentil que he conocido. Él fue quien me regaló mi primer juego de acuarelas. Pasábamos horas en su estudio, él tallando pequeñas figuras de animales y yo pintando, en un silencio cómodo y lleno de entendimiento. Recuerdo una tarde, poco después del incidente del trofeo. El abuelo me encontró en el jardín, mirando mi cuadro con tristeza. Se sentó a mi lado. «¿Sabes por qué este cuadro es especial, Itzel?», me preguntó. Yo negué con la cabeza. «Porque tiene alma. Cualquiera puede aprender a tocar las notas correctas en un piano, pero muy pocos pueden capturar la luz de la tarde en un lienzo. Lo que tú haces, es magia». Una semana después, Valeria cerró un trato para vender galletas caseras en la escuela, ganando una cantidad impresionante de dinero para una niña de 12 años. Esa noche, en la cena, mi padre la felicitó efusivamente. El abuelo Ramiro la miró fijamente y dijo: «Lo que Itzel crea tiene alma. Lo que tú haces, Valeria, tiene precio». Nunca olvidaré la mirada que Valeria le dirigió. Una mezcla de rabia y, sí, de herida. Creo que en ese momento, una semilla oscura se plantó en su corazón. Ella nunca me perdonó que el abuelo viera en mí algo que no veía en ella, no un valor monetario, sino un valor intrínseco. Para ella, yo era un recordatorio constante de su propia carencia, de su incapacidad para conectar con el abuelo en ese nivel profundo y silencioso. Años después, cuando el abuelo ya estaba enfermo, me llamó a su habitación. Valeria y mis padres esperaban afuera, visiblemente molestos por la exclusividad. El abuelo me entregó una pequeña caja de madera de olivo, pulida por el tiempo, con un intrincado grabado en la tapa. «Itzelita», me dijo con voz débil pero firme. «El mundo está lleno de gente que solo ve los precios, no el valor. Tu hermana es una de ellas. Y a veces, por desgracia,
arrastra a otros a su forma de ver las cosas. Me hizo cerrar la mano alrededor de la caja. Aquí dentro hay cosas que te ayudarán a recordar quién eres. No la abras ahora. Guárdala bien. Y prométeme que solo la abrirás cuando te sientas completamente sola, cuando sientas que no puedes confiar en nadie más. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, abuelo, susurré, con los ojos llenos de lágrimas. Bien, dijo, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Ahora vete. Y recuerda, la pintura falsa siempre se acaba agrietando. Murió 2 días después. Yo guardé la caja en el fondo de mi armario, pensando que era solo un gesto sentimental de un anciano. Creía que su visión de Valeria era demasiado dura, que solo estaba siendo sobreprotector conmigo. Qué equivocada estaba. Había olvidado su advertencia, su regalo, su sabiduría. Pero ahora, cada palabra resonaba en mi mente como una profecía. La pintura falsa se estaba agrietando, y yo estaba a punto de ver el horror que se escondía debajo. Los días se convirtieron en un pantano de ansiedad. La mentira de los $50,000 era una espina constante, pero una parte de mí, la parte cobarde que había aprendido a no hacer olas, me susurraba que lo dejara pasar. Que lo confrontara, que hiciéramos un escándalo y luego, quizás, pudiéramos seguir adelante. Pero algo no encajaba. La advertencia del abuelo, el tono de voz de Mateo en aquella llamada, sentía que solo estaba viendo la punta del iceberg. Mi único refugio era mi taller. Un espacio amplio y luminoso en un antiguo edificio del centro de San Miguel de Allende, con olor a aguarrás, óleo y madera vieja. Era mi santuario, el único lugar donde sentía que podía respirar. Allí, rodeada de lienzos a medio restaurar y muebles que esperaban una segunda vida, el ruido del mundo se desvanecía. Esa semana estaba trabajando en una pieza especialmente delicada, una pequeña escultura de madera policromada del siglo XVIII, una piedad. Había llegado a mis manos en un estado lamentable, cubierta por una capa de pintura barata y chillona, probablemente de una restauración mal hecha en los años 50. La capa era tan gruesa que apenas se adivinaba la forma original. La expresión de dolor de la Virgen estaba oculta bajo una sonrisa insulsa, y las heridas de Cristo parecían manchas de mermelada. Mi trabajo era un proceso lento, casi meditativo. Con un bisturí fino y un hisopo humedecido en un solvente especial, comencé a retirar, milímetro a milímetro, esa capa de pintura falsa. Era tedioso. Requería una paciencia infinita y una mano firme. Un movimiento en falso y podría dañar la delicada policromía original que se escondía debajo. Pasé horas así. El mundo exterior, con Mateo y Valeria y su sórdido plan, dejó de existir. Solo éramos la escultura y yo. Con cada minúscula escama de pintura que retiraba, un nuevo detalle emergía. Un trozo del azul profundo del manto de la Virgen. Un destello del pan de oro en su aureola. La tensión en un músculo del brazo de Cristo. Y entonces, sucedió. Después de 3 días de trabajo, finalmente llegué al rostro de la Virgen. Con un cuidado extremo, retiré el último vestigio de la pintura rosa y chillona de su mejilla. Y lo que apareció debajo me dejó sin aliento. No era un rostro sereno y resignado. Era un rostro devastado por el dolor. Una obra maestra de la escultura barroca. Había una lágrima tallada con un realismo imposible, un surco perfecto en la madera. Sus labios, entreabiertos en un grito silencioso, transmitían una angustia tan profunda, tan real, que sentí un nudo en la garganta. La belleza y el dolor de esa verdad oculta me golpearon con la fuerza de una revelación. Dejé caer el bisturí sobre la mesa de trabajo. Mis manos temblaban. Miré la escultura, la verdad revelada, y luego pensé en mi propia vida. Me vi a mí misma, cubierta por una capa de pintura falsa que yo misma había ayudado a aplicar. La pintura de la esposa feliz, la hermana comprensiva, la hija dócil. Una capa gruesa y chillona para ocultar una verdad mucho más profunda y dolorosa, que estaba sola, que las personas que más debía amar me estaban traicionando, y que mi matrimonio era una mentira grotesca. Y al igual que con la escultura, la única manera de recuperar mi verdadero yo, mi verdadero valor,
era retirar esa pintura falsa, sin importar cuán doloroso fuera el proceso. Sin importar si al hacerlo, dañaba la superficie para siempre. La verdad, aunque fuera agonizante, era mejor que vivir bajo una hermosa mentira. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente brotaron. No eran lágrimas de autocompasión, sino de claridad. Lloré por la niña que fue ignorada, por la joven que se enamoró de un espejismo, y por la mujer que estaba a punto de nacer de las cenizas de ese engaño. Me di cuenta de que no podía ignorarlo. No podía conformarme con la verdad a medias de los $50,000. Tenía que seguir raspando. Tenía que llegar hasta la madera, hasta el hueso, hasta la verdad absoluta. Tomé mi teléfono. Ya no con miedo, sino con una determinación fría como el acero del bisturí. Marqué el número de mi tío Rodrigo. Era hora de dejar de ser la víctima y empezar a ser la restauradora de mi propia vida. ¿Tío Rodrigo? Soy Itzel. Mi voz sonaba extrañamente calmada, como si perteneciera a otra persona. Itzelita, qué sorpresa. ¿Cómo estás, mija? ¿Cómo te trata la vida de casada? La calidez en la voz de mi tío, la única persona en mi familia cuya amabilidad siempre había sido genuina, casi me hace flaquear. Necesito tu ayuda, tío. Es sobre Mateo. Y Valeria. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de sorpresa, sino uno pesado, cargado de una tristeza resignada. Sabía que este día llegaría, dijo finalmente, y su voz había perdido toda su alegría. Ven a mi casa. Ahora. Y no le digas a nadie a dónde vas. La casa de mi tío Rodrigo, un viejo caserón lleno de libros y mapas antiguos, se convirtió en mi cuartel general. Le conté todo, empezando por el armario y terminando con mi descubrimiento del Proyecto V. Él me escuchó sin interrumpir, sus ojos oscuros fijos en los míos, asintiendo lentamente. Cuando terminé, se levantó y sirvió 2 vasos de agua. $50,000 es un insulto a tu inteligencia, Itzel, dijo, entregándome un vaso. Valeria nunca ha jugado en las ligas menores. Si está metida en esto, es por algo mucho más grande. Ese plan que encontraste es una cortina de humo. Un hueso que te lanzaron para que te distraigas mientras te roban la casa entera. Sus palabras confirmaron el miedo que había estado creciendo en mi interior. Necesito que seas fuerte, continuó. Más fuerte de lo que nunca has sido. Necesitamos un profesional. Alguien que no tenga miedo de ensuciarse las manos. Así fue como conocimos a Darío. Un ex policía judicial, ahora investigador privado. Un hombre de pocas palabras, con una mirada que parecía ver a través de las paredes y una reputación de ser implacable. Le contamos la historia, le di los detalles de la startup, los nombres, las fechas. Él escuchó, tomando notas en una pequeña libreta, sin mostrar ninguna emoción. Denme 3 días, fue todo lo que dijo antes de marcharse. Fueron los 3 días más largos de mi vida. Seguí con mi actuación en casa. Cocinaba para Mateo, le preguntaba por su día, le sonreía cuando me besaba. Cada gesto era una mentira calculada, y cada mentira me dejaba un sabor a ceniza en la boca. Me sentía sucia, pero sabía que era necesario. Al tercer día, Darío llamó. Señora Itzel, necesito verla. A usted y a su tío. En mi oficina. No es una conversación para tener por teléfono. La oficina de Darío era un pequeño cuarto en un edificio anónimo, con olor a café rancio y a secretos. Nos sentamos frente a su escritorio. Él abrió una carpeta y la deslizó hacia nosotros. Olvídense de la startup, dijo Darío con voz monótona. Eso es un juego de niños. La verdadera historia es mucho más sucia. Nos explicó. Valeria no solo tenía problemas financieros. Estaba hundida hasta el cuello. Deudas de juego, inversiones fallidas en criptomonedas, un estilo de vida que no podía permitirse. Debía una fortuna a gente muy peligrosa. La herencia del abuelo no era solo un capricho para ella, y era su única salida. El verdadero plan era aterrador en su simplicidad.
Mateo, como mi esposo, me ayudaría a consolidar mis bienes. Me convencería de firmar un poder notarial general, dándole control total sobre mis cuentas y propiedades, bajo el pretexto de simplificar la administración, para que yo pudiera concentrarme en mi arte. Una vez con el poder en sus manos, el plan tenía dos fases. Fase 1. Hipotecar la casona de San Miguel de Allende y vaciar mis cuentas de inversión, transfiriendo todo el dinero a una cuenta offshore a nombre de una empresa fantasma controlada por Valeria. Con eso, ella pagaría sus deudas. Mi sangre se heló. Pero lo peor estaba por venir. Eso los dejaría expuestos a una investigación por fraude, continuó Darío, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. Así que necesitaban una fase 2. Una salida. Abrió otra página de la carpeta. Contenía un informe sobre un individuo, un conocido pirómano con antecedentes penales. Valeria lo había contactado 2 veces en el último mes. El plan era simple, dijo Darío, y sus ojos se encontraron con los míos. Una vez que el dinero estuviera seguro, iban a provocar un incendio en la casona. Un accidente. Con usted dentro. La habitación empezó a dar vueltas. Mi tío Rodrigo soltó una maldición ahogada. Iban a quemarlo todo, prosiguió Darío, implacable. Los documentos, las pruebas, y a usted. Mateo estaría, casualmente, fuera de la ciudad por un viaje de negocios. Él sería el viudo afligido que lo perdió todo. Valeria, la hermana desconsolada. Y usted sería la trágica víctima de un cableado defectuoso. Nadie sospecharía nada. El dinero estaría a salvo y el problema, eliminado. El shock fue tan absoluto que no pude ni gritar. Era un dolor físico, una presión en el pecho que me impedía respirar. No solo querían mi dinero. Querían borrarme. Querían que desapareciera de la faz de la tierra para que pudieran vivir felices con el fruto de mi muerte. El plan de los $50,000 no era una cortina de humo. Era un insulto. Una broma macabra que me habían contado mientras cavaban mi tumba. Salí de la oficina de Darío como una autómata. Mi tío Rodrigo me sostuvo del brazo, guiándome por la calle, pero yo no veía nada. Los sonidos de la ciudad estaban amortiguados, como si estuviera bajo el agua. El plan de asesinarme. La frase resonaba en mi cabeza, una y otra vez. Mi hermana. Mi esposo. Esa noche, en la soledad de mi taller, el terror dio paso a una rabia fría y pura. Me senté en el suelo, rodeada de mis herramientas, mis lienzos, las únicas cosas honestas que quedaban en mi vida. Y entonces, lo recordé. La caja. La promesa que le hice al abuelo. Solo ábrela cuando te sientas completamente sola, cuando sientas que no puedes confiar en nadie más. Nunca en mi vida me había sentido tan sola. Fui a mi casa, esperé a que Mateo se durmiera, y busqué en el fondo de mi armario, detrás de las cajas de zapatos y los vestidos de otra vida. Allí estaba. La caja de madera de olivo, fría al tacto. La llevé de vuelta a mi taller, como si llevara un tesoro sagrado. Me senté en el suelo y levanté la tapa. El interior olía a tiempo, a papel viejo y a lavanda seca. No había joyas ni dinero. Dentro había 3 cosas: un viejo diario de contabilidad de cuero, una pequeña llave de latón y una carta sellada con mi nombre. Con manos temblorosas, abrí la carta. La caligrafía del abuelo, elegante y firme, llenaba la página. Mi querida Itzelita. Si estás leyendo esto, es porque mis peores temores se han hecho realidad y la pintura falsa finalmente se ha agrietado. Perdóname por no haber sido más directo en vida, pero esperaba, tontamente, que el amor familiar pudiera sanar la codicia. Veo que me equivoqué. Este diario que tienes en tus manos no es un simple libro de cuentas. Es la prueba de años de malos manejos, de desvíos de fondos y de negocios turbios que tus padres y Valeria hicieron en la empresa familiar. Secretos que yo tuve que limpiar y enterrar para evitar un escándalo que los hubiera destruido a todos. Úsalo con sabiduría. A veces, para exponer una mentira nueva, hay que desenterrar una vieja.
La llave es de una caja de seguridad en el Banco Nacional, sucursal del centro. Ve a ver al licenciado Ortiz. Él ha sido mi abogado y mi amigo durante 40 años. Es el único hombre, además de tu tío Rodrigo, en quien puedes confiar ciegamente. Él tiene la otra llave y sabe qué hacer. No confíes en nadie más, mi niña. Ni siquiera en tu propia sombra. Eres más fuerte de lo que crees. Eres la nieta de Ramiro Fuentes. Eres la que ve el alma de las cosas. Ahora, ve y muéstrales de qué estás hecha. Con todo mi amor, tu abuelo. A la mañana siguiente, el licenciado Ortiz, un hombre mayor de traje impecable y ojos astutos, nos recibió a mi tío y a mí en su despacho lleno de libros de leyes. Le entregué la carta. Él la leyó, asintió solemnemente y sacó una llave idéntica de su caja fuerte. Su abuelo fue un hombre previsor, dijo. Y los amaba. Incluso a los que no lo merecían. Vamos al banco. La bóveda del banco era fría y silenciosa. El empleado nos dejó solos frente a una pared de cajas de metal. El licenciado Ortiz insertó su llave, yo la mía, y giramos al unísono. La pequeña puerta se abrió con un clic satisfactorio. Dentro había un sobre grande y grueso. Lo sacamos y lo pusimos sobre la mesa de la pequeña sala privada. El licenciado Ortiz rompió el sello. Dentro estaba el testamento original del abuelo. Y algo más. Una memoria USB. Tenía una etiqueta blanca, escrita a mano con una caligrafía que no era la del abuelo. Era una caligrafía rápida, casi nerviosa. En la etiqueta ponía, Plan B, palanca. La miré, confundido. El licenciado Ortiz sacó una laptop de su portafolio, la conectó y la insertó. En la pantalla apareció una estructura de carpetas. Fechas. Nombres. Abrimos una. Contenía grabaciones de audio. Le dimos a reproducir. La voz de Valeria llenó la sala, clara y metálica. Y si algo sale mal, si el idiota se echa para atrás, lo hundimos con ella. Tengo suficiente información para arruinarlo para siempre. Él no tiene elección. Luego, la voz de Mateo. Valeria, esto es una locura. ¿Un incendio? ¿Y si nos atrapan? No seas cobarde, Mateo. O estás conmigo en esto y te llevas tu parte, o te vas al infierno. Tú decides. Había más. Copias de transferencias bancarias hechas por Valeria. Correos electrónicos comprometedores. Un borrador del poder notarial que planeaban hacerme firmar. Era un arsenal. Un dossier completo de la conspiración. Pero lo más impactante no era el contenido. Era quien lo había recopilado. Esta letra, susurré, señalando la etiqueta de la USB. La reconozco. El licenciado Ortiz me miró. Así es, dijo. Es la letra de Mateo. Me quedé helada. ¿Mateo? ¿Por qué? Su abuelo y yo investigamos a Mateo cuando empezó a salir con usted, explicó el abogado. Es un oportunista, un hombre sin escrúpulos. Pero no es estúpido. Sabíamos que Valeria lo había reclutado. Lo que no sabíamos es que él estaba jugando su propio juego. Él estaba grabando a Valeria, recopilando pruebas en su contra desde el principio. Mi mente daba vueltas. ¿Para qué? ¿Para protegerme? El licenciado Ortiz soltó una risa seca. No, mi niña. No sea ingenua. Lo hacía para protegerse a sí mismo. Mateo sabía que Valeria era inestable y peligrosa. Esta USB era su seguro de vida. Su palanca. Si el plan funcionaba, la usaría para extorsionarla y quedarse con una parte más grande del dinero. Si el plan fallaba, como ahora, la usaría para negociar. Para salvar su propio pellejo, entregando a la leona a los cazadores. Entendí. Mateo no era mi aliado. Nunca lo había sido. Era una serpiente jugando a dos bandos, esperando ver quién ganaba para unirse al vencedor.
pero en su traición a Valeria, en su cobardía egoísta, me había entregado el arma que necesitaba para destruirlos a ambos. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La revelación de la USB de Mateo lo cambió todo. Ya no era una víctima a punto de ser sacrificada, ahora era la jugadora que sostenía las mejores cartas. La rabia y el miedo se transformaron en una calma glacial, una claridad de propósito que nunca antes había sentido. El aniversario de la muerte del abuelo se acercaba. Como cada año, la familia se reuniría en la casona de San Miguel de Allende. Era una tradición sagrada, una fachada de unidad familiar que ahora me parecía grotesca. Este año, el escenario no sería para recordar a un patriarca, sino para presenciar la caída de una dinastía. Unos días antes de la reunión, llamé a Mateo. «Hola, amor», contestó, su voz suntuosa como siempre. «Deja de actuar, Mateo», dije, mi voz plana, sin emoción. «Tenemos que hablar. En mi taller. En 1 hora. Ven solo». Hubo un silencio al otro lado. Luego, un suspiro. Sabía que algo pasaba. «Estás demasiado tranquila. Voy para allá». Cuando llegó al taller, su arrogancia habitual había sido reemplazada por una cautela nerviosa. Miraba a su alrededor, como un animal en territorio desconocido. No le ofrecí asiento. «Sé que no es por $50,000, dije, yendo directo al grano. Él palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «¿De qué hablas, Itzel?» «Hablo de deudas de juego. De un pirómano. De un plan para quemar mi casa conmigo dentro». El color desapareció por completo de su rostro. Abrió la boca para hablar, para negar, pero yo no se lo permití. Saqué la USB y la dejé caer sobre la mesa de trabajo. Hizo un pequeño ruido seco, pero para nosotros, sonó como un disparo. Él miró la USB, reconociendo al instante la etiqueta. Su mandíbula se tensó. Entendió que el juego había terminado. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Quiero que actúes», le respondí. «El domingo, en la reunión familiar, vamos a tener una pequeña función. Yo empezaré, y tú harás el gran final. Vas a contarles todo. La verdad. El plan real. Vas a interpretar el papel del hombre arrepentido, la víctima de la manipulación de Valeria. Vas a ser convincente. Y a cambio de tu magnífica actuación, puede que considere no entregar esta pequeña memoria USB a la policía junto con mi testimonio». Levantó la vista, sus ojos buscando cualquier señal de debilidad en los míos. No encontró ninguna. Vio a una extraña, a una mujer que no conocía, forjada en el fuego de su traición. «¿Y si me niego?», desafió. Me encogí de hombros. «Entonces te hundes con ella. Pero créeme, Mateo, Valeria tiene mejores abogados que tú. Ella saldrá con una sentencia reducida. Tú te pudrirás en la cárcel como el tonto que se casó con la víctima y estaba en la escena del crimen. Tú eliges. Ser el testigo estrella o el principal sospechoso». Se quedó en silencio, calculando, sopesando sus opciones. Era una serpiente, sí, pero las serpientes son, por encima de todo, supervivientes. «Está bien», dijo finalmente, la derrota clara en su voz. «Haré lo que pides». «Lo sé», le dije. «Porque no tienes otra opción». Él se fue del taller sin decir una palabra más. Yo me quedé de pie, mirando la USB sobre la mesa. Había hecho un pacto con el diablo. Pero para cazar a un monstruo, a veces necesitas la ayuda de otro. La partida de ajedrez estaba lista. Y yo estaba a punto de hacer mi primer movimiento. El domingo llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la oscuridad que se cernía sobre nuestra familia. La casona de San Miguel de Allende estaba impecable. Mi madre había insistido en contratar un servicio de catering, en llenar la casa de lirios blancos,
las flores favoritas del abuelo. La hipocresía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Toda la familia estaba allí, mis padres, tíos, primos. Y en el centro de todo, como una reina en su corte, estaba Valeria. Radiante, vestida con un traje de diseñador, saludando a todos con una sonrisa deslumbrante. A su lado, Mateo, pálido y tenso, interpretando su papel de yerno perfecto. Me saludaron como si nada. Valeria me dio un abrazo, susurrando en mi oído, nerviosa por tu gran anuncio, hermanita. Su aliento olía a victoria. Después del almuerzo, nos reunimos en el gran salón. Las puertas que daban al jardín estaban abiertas, dejando entrar una brisa suave. Me puse de pie frente a la chimenea de cantera, bajo el retrato del abuelo Ramiro. Todas las miradas estaban puestas en mí. Gracias a todos por estar aquí, comencé, mi voz firme. Como algunos saben, los he reunido porque quiero hacer un anuncio sobre el futuro de la herencia del abuelo. Vi a Valeria y a Mateo intercambiar una mirada fugaz, un destello de triunfo. Pero antes de eso, continué, me gustaría aclarar un pequeño malentendido familiar. Verán, hace unas semanas descubrí que mi maravilloso esposo, Mateo, y mi queridísima hermana, Valeria, tenían un pequeño proyecto entre manos. Un plan para ayudarme a invertir $50,000 de mi herencia en una empresa muy prometedora. Un murmullo recorrió la sala. Mis padres miraron a Valeria, confundidos. Mateo se quedó mirando el suelo, como si fuera el papel que le habían asignado. Fue entonces cuando Valeria ejecutó su movimiento. Se levantó, riendo suavemente, una risa condescendiente. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro, como si estuviera consolando a una niña tonta. «Ay, Itzel», dijo, su voz llena de una falsa compasión. «Siempre tan dramática. ¿De verdad vas a montar una escena por eso?» Se giró hacia la familia. «Es cierto». Le pedí a Mateo que hablara con Itzel. Todos sabemos que mi hermana es un alma de artista, maravillosa, pero no muy práctica con el dinero. Quería ayudarla a invertir, a hacer crecer su patrimonio. Era una oportunidad de negocio. Siento mucho si te pareció un complot, hermanita. Mi única intención era ayudarte. Fue una jugada maestra. En 30 segundos, me había convertido en la villana, una hermana paranoica, desagradecida e ignorante en temas financieros, que estaba atacando a la hermana mayor, brillante y exitosa, que solo intentaba ayudar. Vi a mis tías asentir con la cabeza, a mi madre mirarme con reproche. Estaba perdiendo. Sonreí. Gracias por tu honestidad, Valeria, dije, mi voz dulce como el veneno. Gracias por admitir que, efectivamente, había un plan. Me quité su mano del hombro. Y ya que estamos en modo de confesión, me encantaría que Mateo nos contara un poco más sobre tus otros planes de inversión, para mí. Por favor, Mateo, ilumínanos. Le hice una seña con la cabeza. Era su momento. Mateo levantó la vista. Tragó saliva. Todos los ojos estaban puestos en él. Valeria lo miraba con furia, una advertencia silenciosa en sus ojos. La verdad, comenzó Mateo, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. La verdad es que a Valeria no le importaban $50,000. Ella necesita mucho más. Valeria dio un paso hacia él. Mateo, cállate. Pero él no se detuvo. Como un dique que se rompe, la verdad comenzó a fluir. Valeria está ahogada en deudas. Deudas de juego. Me usó para acercarme a Itzel. El plan nunca fue una inversión. El plan era que Itzel me diera un poder notarial. Íbamos a hipotecar esta casa, a vaciar sus cuentas, a robarle hasta el último centavo. Un grito ahogado salió de la boca de mi madre. Mi padre se puso de pie. Eso es una mentira. De verdad, papá, dije, mi voz cortando el aire. Pregúntale a tu hija predilecta sobre sus acreedores. Pregúntale sobre el hombre que contrató para quemar esta casa. Porque ese era el acto final, ¿no es así,
Valeria? Un trágico accidente, para borrar todas las pruebas. Incluyéndome a mí. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto, pesado, sofocante. Valeria estaba lívida, su rostro una máscara de odio puro. Estás mintiendo, siseó. Él está mintiendo. Estás tratando de poner a todos en mi contra, como siempre lo has hecho. Yo, repliqué. No, Valeria. Yo no necesito mentir. Porque a diferencia de ti, yo tengo pruebas. La acusación de Valeria, tan predecible y desesperada, quedó flotando en el aire tenso del salón. Mis padres, como siempre, corrieron a defenderla. Itzel, ya basta, gritó mi padre, con el rostro enrojecido. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas? Mateo es un mentiroso y tú estás siendo cruel. Cruel, repetí, y una risa amarga escapó de mis labios. Ustedes no tienen ni idea de lo que es la crueldad. Me giré hacia la gran pantalla que había hecho instalar discretamente esa mañana detrás del retrato del abuelo. Con un clic del pequeño control remoto en mi mano, el retrato se deslizó hacia arriba, revelando la pantalla oscura. Con otro clic, se encendió. Valeria soltó una risita nerviosa. ¿Qué es esto, Itzel? ¿Vas a mostrarnos tus dibujitos? ¿O quizás un álbum de fotos de tu luna de miel falsa? No, le contesté, sin apartar la vista de la pantalla. Algo mucho más antiguo. Un pedazo de nuestra historia familiar que parece que todos han olvidado convenientemente. En la pantalla no aparecieron los informes de Darío, ni las grabaciones de Mateo. Eso habría sido demasiado simple. Lo que apareció fue una imagen de alta resolución de una página de un viejo libro de contabilidad. La caligrafía, apretada y precisa, era inconfundiblemente la de mi padre. Era una página del año 2005. Mostraba una serie de transacciones sospechosas, grandes sumas de dinero desviadas de la cuenta principal de la empresa familiar a una cuenta personal bajo un nombre falso. ¿Recuerdas esto, papá?, pregunté, mi voz resonando en el silencio sepulcral. Fue el año en que la empresa casi se va a la quiebra. Le dijiste a todos que fue por una mala jugada en el mercado. Pero la verdad es que te estabas robando a ti mismo. Estabas desviando fondos para pagar tus propias deudas de inversión. Mi padre se quedó boquiabierto, su rostro pasando del rojo al blanco ceniza. Mi madre se llevó una mano al pecho. Hice clic de nuevo. Apareció otra página, esta vez con anotaciones al margen con la letra del abuelo Ramiro. Mostraba cómo él había descubierto el fraude y había inyectado su propio dinero personal para cubrir el agujero y salvar la empresa, con una condición, que mi padre nunca volviera a tener control administrativo. El abuelo salvó el pellejo de la familia, continué, mi voz ahora como un látigo. Enterró el secreto para proteger el apellido. Para protegerlos a ustedes. Pero él guardó las pruebas. Valeria me miraba con puro veneno. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Estás segura?, le pregunté, y con un último clic, apareció la página final. Era un acuerdo, firmado por mi padre, mi madre, y una tercera persona, Valeria. En ese entonces, ella tenía solo 17 años, pero ya era lo suficientemente astuta. El acuerdo establecía que ella sabía del fraude de mi padre y que su silencio se compraría con un puesto directivo y un paquete de acciones de la empresa tan pronto como cumpliera la mayoría de edad. Tú sabías, le dije, mirándola directamente a los ojos. Fuiste cómplice. Chantajeaste a tu propio padre para asegurar tu futuro. La podredumbre no empezó con Mateo, Valeria. Empezó con ustedes. Con su codicia, sus secretos y sus mentiras. Mateo no es el cerebro de esta operación. Él es solo el último síntoma de una enfermedad que ha estado consumiendo a esta familia durante décadas. Nadie dijo nada. El aire estaba cargado con el hedor de secretos desenterrados. Valeria ya no gritaba. Simplemente me miraba, y por primera vez en su vida, la vi completamente derrotada. La reina había sido destronada, no por una mentira, sino por una verdad que ella misma había ayudado a enterrar.
El golpe final no había venido del presente, sino del pasado. Y había sido letal. El silencio en el salón era tan profundo que se podía oír el zumbido de una mosca. El diario del abuelo, proyectado en la pantalla, era un juez implacable que los había sentenciado a todos. Mis padres parecían haber envejecido 10 años en 10 minutos. Valeria estaba inmóvil, su rostro una máscara de incredulidad y odio. Fue entonces cuando el licenciado Ortiz, que había permanecido en silencio en un rincón de la habitación, se puso de pie. Se aclaró la garganta, y el sonido, aunque suave, hizo que todos se sobresaltaran. Si me permiten, dijo con su voz formal y precisa, creo que este es el momento adecuado para abordar el punto final del testamento del señor Ramiro Fuentes. Se acercó a la mesa central y abrió su portafolio de cuero. Extrajo un documento con un sello rojo. El señor Fuentes era un hombre que creía en la justicia, pero también entendía la naturaleza humana, comenzó el abogado. Anticipó que, tras su muerte, la codicia podría nublar el juicio de algunos. Por eso, incluyó una cláusula especial, una que me dio instrucciones de revelar solo en caso de que surgiera una disputa o se demostrara un acto de mala fe por parte de uno de los herederos. Valeria levantó la vista, una chispa de desafío en sus ojos. ¿Y qué? ¿Vas a desheredarme? Inténtalo. Te veré en los tribunales por años. El licenciado Ortiz la miró por encima de sus gafas. No, señorita Valeria. No es tan simple como eso. Es, de hecho, mucho más poético. Abrió el documento y leyó en voz alta. Cláusula 12, subsección B, en el caso de que cualquier heredero directo, mediante engaño, manipulación, conspiración o cualquier otro acto de mala fe, intente deliberadamente privar a otro heredero de la parte que le corresponde de la herencia, o causarle un perjuicio financiero o personal para su propio beneficio, ¿se activará la siguiente sanción? Hizo una pausa dramática, mirando a cada miembro de mi familia. El heredero culpable no solo será despojado inmediatamente de cualquier derecho sobre la herencia no distribuida, sino que, además, todos los bienes, acciones, propiedades y participaciones en empresas familiares que ya posea, ya sea por donación previa del testador o por cualquier otro medio, serán transferidos legalmente y en su totalidad al heredero que fue víctima de dicho acto, como compensación por los daños morales y materiales sufridos. La mandíbula de Valeria cayó. El color volvió a su rostro, pero esta vez era el rojo de la pura e impotente furia. ¿Qué significa eso?, balbuceó mi madre. Me puse de pie, sintiendo un poder frío y absoluto recorrer mis venas. Significa, dije, mi voz clara y cortante, que mi hermana no solo acaba de perder su parte de la herencia del abuelo. Significa que el puesto directivo que chantajeó, las acciones de la empresa que consiguió, la casa que papá y mamá le regalaron con dinero de la compañía, todo eso, ahora, es mío. Fue el golpe de gracia. La justicia poética del abuelo, un arma diseñada desde la tumba. Valeria no solo había perdido. Había apostado todo contra mí, y en el proceso, me había entregado su propio reino. El silencio se rompió por un sonido gutural, un sollozo de rabia que salió del pecho de mi hermana mientras se desplomaba en una silla, completamente destruida. Lo que siguió fue un caos patético. Mi madre lloraba histéricamente, rogándome que tuviera piedad, que pensara en la familia. Mi padre intentaba razonar, hablando de buscar una solución, de no destruirnos entre nosotros. Valeria solo me miraba fijamente, sus ojos prometiendo un odio eterno. Los escuché por un momento, sus voces un zumbido insignificante. Eran extraños para mí. Fantasmas de una vida que ya no era la mía. Cuando terminaron, me acerqué a ellos. Piedad, le dije a mi madre. La misma piedad que tuvieron conmigo cuando planearon mi ruina. ¿Familia? Esta familia se destruyó a sí misma hace mucho tiempo, con sus propios secretos y su propia codicia. Miré a mi padre. Usted me enseñó una valiosa lección hoy, papá. Me enseñó que la lealtad tiene un precio. Y ustedes no pueden permitirse el mío. Finalmente, miré a Valeria. Tú querías todo lo que era mío, hermana. Bueno, felicidades.
Ahora no tienes nada. Me giré hacia ellos tres. Esta es mi casa ahora, dije, mi voz tranquila pero inquebrantable. Les doy 1 hora para que se vayan. Se fueron en un silencio humillante, seguidos por el resto de los parientes, que evitaban mi mirada como si yo fuera una plaga. Solo quedaba uno. Mateo. Había permanecido en un rincón durante todo el final, un espectador silencioso de la carnicería que él había ayudado a empezar. Se acercó a mí, con una expresión difícil de leer. Supongo que ahora me toca a mí, dijo en voz baja. Lo miré. El hombre al que había amado, el hombre que había conspirado para matarme, el hombre que, por su propia y egoísta cobardía, me había salvado. No sentía odio. No sentía nada. Solo un vacío inmenso. Por la USB, le dije. Por esa pequeña pieza de autoprotección egoísta que me dio el arma que necesitaba, te voy a dar un regalo. Él esperó, tenso. Tienes 24 horas, continué. 24 horas para empacar tus cosas, sacar tu dinero del banco y desaparecer de mi vida y de esta ciudad. Si después de ese tiempo, todavía estás aquí, si vuelvo a oír tu nombre, si te veo por la calle, entregaré una copia de esa memoria a la policía y dejaré que te pudras en la cárcel. No te estoy perdonando, Mateo. Te estoy borrando. Asintió lentamente, una mezcla de alivio y humillación en su rostro. Gracias, susurró. No me lo agradezcas, le respondí. Y ahora, sal de mi casa. Lo vi irse, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Y entonces, por primera vez en semanas, estuve sola. Completamente sola en el enorme salón de la casa de mi abuelo. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. Había ganado. Había sobrevivido. Había vengado la traición. Pero no había júbilo en mi victoria. Solo un silencio pesado y una libertad que se sentía extrañamente como el exilio. Caminé hacia la ventana y miré el jardín. La pintura falsa se había ido, y debajo, la madera estaba expuesta, cruda, llena de grietas y cicatrices. Estaba dañada, sí. Pero era real. Y era mía. Y ahora, comenzaba el largo y paciente proceso de restaurarla. Usé los secretos de un hombre muerto para exponer la podredumbre de los vivos, y perdoné la vida al hombre que conspiró en mi contra. ¿Fue la mía una verdadera justicia, o fue solo una forma más sofisticada de venganza? Dime, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Gracias por escuchar. Si aún no te has suscrito,